Primera de Corintios 2:2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bienvenidos al podcast para empezar el día con la sabiduría eterna. Prepárense para sumergirse en un viaje transformador hacia el corazón de Dios. Conéctense, escuchen y dejen que la luz divina ilumine su camino. Esto es Antes que nada, Dios, con Julián Loaiza. Hola a todos, bienvenidos a Antes que nada, Dios. Continuamos nuestra serie El Dios que adoramos, donde estamos aprendiendo los atributos de Dios y conociéndolo a través de esos atributos. El día de hoy hablaremos de uno de los atributos más fascinantes, la sabiduría de Dios. Romanos 11:33 nos dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es infinita, no podemos entenderla, ni siquiera alcanzamos a cuantificarla. Es decir, no logramos ni siquiera hacernos una idea de cuán grande es la sabiduría de Dios. La sabiduría es diferente de la inteligencia, porque la sabiduría tiene un carácter práctico, no solo un carácter teórico, sino que tiene un carácter práctico para la vida diaria, para las decisiones que tomamos. La sabiduría no es un dato, la sabiduría es una acción, una forma de ser. La sabiduría es la esencia de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con una sabiduría eterna, con una sabiduría infinita que nosotros no alcanzamos a imaginar. La Biblia exalta tanto el valor de la sabiduría que nos dice que no existe nada que nosotros podamos desear que siquiera se compare con la sabiduría. ¡Qué grande es ese valor! La Biblia nos enseña que la sabiduría es algo que puede guardar nuestra vida, que puede multiplicar nuestras posesiones, que puede multiplicar nuestro alcance incluso. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que como hijos de Dios debemos vivir sabiamente. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. La Biblia nos enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Así que alejado de Dios no hay manera de alcanzar esa sabiduría que tan importante es para nuestra vida diaria. Nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios y no en la nuestra. La Biblia nos dice que el necio a sus ojos es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La Biblia nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría, nos tropezamos todo el tiempo. Lo único que encontramos es nuestra destrucción. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es final de muerte, es camino de muerte. A veces nosotros andamos por la vida creyéndonos los más sabios, los más astutos, los más inteligentes, cuando realmente estamos actuando con tanta desfachatez, tanta ignorancia, siendo tan pretenciosos. Es el mal del eterno adolescente. Los adolescentes suelen sufrir de un mal, y es creer que se las saben todas, creer que saben más que sus padres. Todo adolescente cree que puede engañar a sus padres, que puede engañar a sus profesores, que puede ser más inteligente y más sabio, y se creen sabios, cuando realmente lo que están manifestando es necedad y no sabiduría. Y así como esos adolescentes, hay muchas personas que pasan su vida entera alejados de la sabiduría de Dios y creyéndose sabios, confundiendo sabiduría con inteligencia, confundiendo sabiduría con retener datos, con tener información. Realmente la sabiduría es práctica, la sabiduría debe estar presente en cada decisión que tomamos.
debe ser algo que nos describa como hijos de Dios y como pueblos de Dios. Es natural que el pueblo de un Dios sabio actúe con sabiduría, y más si es un pueblo que depende de la dirección de ese Dios sabio. Que todas las cosas que nosotros hagamos sean con sabiduría. Cuando nosotros meditamos y profundizamos en la sabiduría de Dios, nos hacemos más sabios. Y no solamente eso, sino que se nos llena la vida y el corazón de gozo. La Biblia nos dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Cuando dice también a mí, es porque el primero que experimentará sabiduría, experimentará gozo, es aquel que tiene un corazón sabio. Muchas veces nos preguntamos cuál es el motivo de la depresión, del estrés, de la crisis mental que atraviesa la población mundial en la actualidad. Y es claro, la falta de sabiduría, porque la sabiduría trae gozo al corazón, como nos lo enseña la palabra. Nosotros tenemos que saber que el temor a Jehová es la fuente de toda sabiduría, para que no nos suceda como la Biblia nos dice, que muchos, creyendo y buscando ser sabios, se hicieron necios en su razonamiento. Cuando nosotros rechazamos a Dios y el señorío de Dios en nuestras vidas, automáticamente nos hacemos necios. Entonces, tengamos a Dios muy presente en cada momento de nuestras vidas, en cada decisión de nuestras vidas, y sepamos tener un temor reverente, porque una vez más, como lo dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quién es el que dice no hay Dios? El necio. La Biblia lo dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el pueblo de Dios vivirá en sabiduría que viene de lo alto. Es por eso que el pensamiento del día de hoy es: Dios tiene sabiduría infinita a nuestra disposición. ¿Estás buscando su sabiduría o confiando en la tuya? Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Si este podcast ha tocado su corazón, los invitamos a compartirlo con sus seres queridos y a seguirnos en nuestras redes sociales como julian.loaizag, para que este contenido alcance a más personas. Hasta la próxima y que la bendición del Señor los acompañe siempre.